Bueno, vamos a continuar con otra lectura diferente. Tenía varias aquí seleccionadas de diferente tipo. Entonces tenemos una de ciencia, otra de personajes, otra de el tema ambiental y otra que tiene que ver con el tema del IVA. Entonces, estas temáticas que son las que van saliendo en los exámenes, ¿no? Toman de cierta fuente y lo exponen para que usted asegure ideas y evidencias, pero todo depende de el nivel de conocimiento que lleve el lector. Es que mire, esto es fundamental. Vamos a una prueba. Ya nos dijeron sobre qué nos van a evaluar. Muchos creen que por haber pasado cierto tiempo de academia en colegios o instituciones, en fin, ya tienen lo suficiente para enfrentarse a la prueba. Nunca es suficiente cuando se habla de conocimiento, porque no hay tanta memoria para poder abarcar la cantidad de conocimiento que existe en la humanidad. Cada área, cada campo pareciera ser infinito. Y más aún cuando hablamos nosotros de física. Hablar del bosón como uno de los tipos de partículas que existen, de las cientos que existen, porque nosotros solamente conocemos unas pocas. Nosotros solamente conocemos el electrón, el neutrón, el protón y san se acabó. Pero ¿cuál es la partícula que produce el sonido? ¿Cuál es la partícula que produce la gravedad? ¿Cuál es la partícula que produce la luz? El calor. Conocemos los leptones, los muones, el gravitón. ¿Sabemos de ellos? Bueno, hay cientos de partículas, pero ¿por qué no se nos enseña esto? En realidad, tenemos un sistema académico muy débil. Los docentes se limitan a enseñar únicamente lo que el Ministerio de Educación les dice y recuerden que el ministerio hace parte del gobierno y el gobierno no necesita ciudadanos inteligentes, necesita ciudadanos obedientes. Y el conocimiento siempre causará rebelión. Siempre. Es una revolución. ¿Vieron cómo en el Renacimiento surgió una revolución de pensamiento en contra de lo que era la Edad Media? Entonces ya la Tierra no es plana como se creía. Tampoco la Tierra es el centro del universo. Ya la Tierra gira alrededor del Sol. Ya existen otros cuerpos celestes. Lastimosamente, muchos genios murieron en su intento del conocimiento, de la revolución del pensamiento. Sus armas no son más que la verdad. Las armas de un pensador son duras y son crueles y son frías, pero son verdades. No utiliza piedras, no utiliza armas, no utiliza ningún tipo de estos elementos. Las armas de un verdadero revolucionario, pensador, que hace cambios en el mundo, son las teorías, son las palabras, son los descubrimientos, son los experimentos. Por esa razón, muchos quieren hacer el cambio. No se va a lograr con una protesta, menos tirando piedra. Eso no se logra así. Si realmente quieren un cambio, tienen que hacerlo desde sí, desde adentro, con el pensamiento, con el conocimiento. Veamos una pequeña referencia. Gandhi. Gandhi liberó la India
con una política de pensamiento que se conoce como la no violencia. Él decía, Jesús dijo, por eso les digo que hay palabras valiosas en la Biblia también, se los reconocí hace rato, les dije, no todo es falso, hay cosas ahí espectaculares. Entre ellas, Jesús le dejó este mensaje a Gandhi: cuando te golpeen en una mejilla, ponga la otra. Eso fue lo que hizo Gandhi. Cuando los soldados ingleses que tenían oprimida a la India, no eran indios los que oprimían a la India, no eran hindúes, eran ingleses, o sea, eran extranjeros los que oprimían el país. Más duro. Él hizo una protesta, ¿no? Las famosas marchas de la sal. Pero en esas protestas, él como líder le dijo a todos sus seguidores, el que me siga, que esté dispuesto a callar y que esté dispuesto a aguantar, sino que no me siga. Y así lo hicieron y fueron golpeados, los mataron, fueron humillados. Al final, Gandhi dijo que si ellos respondían con violencia, se habían convertido en opresores también. Eran iguales. Por eso no se justifica, ningún fin justifica la violencia, ¿no? Ningún fin. Ningún medio justifica el fin. O sea, el medio, la protesta, el fin, la paz. Pero en medio de la protesta golpeaste, mataste, dañaste, ya no es paz. Ya no tiene sentido. Eres igual a los opresores. Igual o peor. Bueno, porque al menos Duque no ha quemado a ningún policía, pero ese ciudadano que quemó a un policía es peor que Duque. Y está protestando, exigiendo derechos. Hombre, no, eso es idiotez. Asimismo, el funcionario policial que se excede en el cumplimiento de sus funciones sería peor que Duque también, ¿no? También estaría en un estado de ignorancia latente. Esto lo da el punto del conocimiento. Hay una justificación, que las fuerzas del Estado están constituidas legalmente, amparadas legalmente. El uso de ciertas armas tiene un protocolo. Hay que ceñirse al protocolo. El uso de la fuerza está estipulado en la Constitución, artículo 4. O sea, avalado por todos los colombianos. Todos los que se meten en la democracia y votan, incluso los del voto en blanco. Incluso los que se abstienen, todos. Porque la Constitución es norma de normas. Se supone es el manual que todos debemos cumplir. Nada más por el hecho de ser colombianos. Si no le gusta, pues váyase a otro país y cumpla la de allá. Pero mientras viva en Colombia, la ley de leyes es la Constitución y debe respetarse. Así, las Fuerzas Armadas están legalmente constituidas. A eso se le llama uso de la fuerza y es legal, mientras esté dentro de los parámetros legales. Pero a una protesta en la que un violento tira una piedra, eso ya no es protesta y uso de la fuerza y no es legal. Eso ya es delincuencia, eso ya está fuera de la ley. Y eso hay que controlarse. ¿Por qué razón? Porque un ciudadano que tapa una vía no se da cuenta que por esa vía transitan ambulancias y que en estos días incluso pudo haber muerto gente por culpa de el taponamiento de las vías. Así de sencillo. O sea, sus derechos van hasta donde van los de los demás. La protesta, listo, muy bien, excelente. Se ampara, se avala, se apoya. Es un derecho fundamental. La violencia no. Entonces, una cosa es un delincuente violento y otra cosa es un protestante. Son dos conceptos diferentes. Bueno, y la policía es una cosa y un policía, ojo, un policía fuera de la norma es otra cosa. Ya es responsabilidad de la policía tomar acciones también frente a ello, porque es en estas situaciones de calor, ¿no? En estas situaciones de choques, se da. Como seres humanos se cometen errores. No se justifican, no se justifican. Para eso hay unos medios de control. Pero, ¿qué nos llevó a todo ese pensamiento tan complejo del comportamiento humano?
Porque antes, por ejemplo, hablemos de una tribu en la época de cuando los Homo sapiens vivían con los neandertales, por ejemplo. Imagínense ustedes estas reglas complejas en esa época. En esa época, un palazo en la cabeza y listo, se acabó. ¿Ya? En esta época secuestraban la mujer del otro clan, la traían al clan de acá, la violaban para tener un hijo y listo. Ya eras parte del clan y te tocaba vivir ahí, punto, se acabó. La sociedad ha evolucionado, pero es el pensamiento el que la ha llevado a ese nivel evolutivo, a ese nivel de conciencia en el que se supone somos la raza más inteligente del planeta. Pero hay situaciones en las que vemos que pareciera no. Entonces, por esa razón, la continuación del pensamiento está en ustedes, las nuevas generaciones. Nuevos conceptos, nuevos aportes, nuevas teorías, nuevos descubrimientos, pero para ello necesitan tener la base, ¿no? Y esa base puede radicar incluso en estas partículas elementales que es de lo que estamos hechos. Muy bien. Así, con el preámbulo, un voluntario que se le mida a leer el bosón. Un voluntario que quiera leer el bosón. ¿No? Bueno, entonces pongamos a elección. Mónica Morantes dice, listo, Mónica, siga, por favor, tiene audio. Muy buenos días, mi intendente. Buenos días. En física de partículas, un bosón es uno de los dos tipos básicos de partículas elementales de la naturaleza. El otro tipo son los fermiones. La denominación bosón fue acuñada por Paul Dirac para conmemorar la contribución del físico indio Satyendra Nath Bose, junto con Einstein en el desarrollo de la estadística de Bose-Einstein, la cual teoriza las características de las partículas elementales. Entre los ejemplos de bosones se incluyen partículas fundamentales como fotones, gluones, bosones W y Z, los 4 bosones de Weige, portadores de fuerza del modelo estándar, el bosón de Higgs y el gravitón de gravedad cuántica, partículas compuestas, por ejemplo, mesones y núcleos estables de números de masa par como el deuterio, con un protón y un neutrón, número másico igual a 2. Helio 4 o plomo 208 y algunas cuasipartículas pares de Cooper, plasmones y fonones. Los bosones se caracterizan por 1. Tienen un spin entero 0, 1, 2. 2. No cumplen el principio de exclusión de Pauli y siguen la estadística de Bose-Einstein. Esto hace que pretenden un fenómeno llamado condensación de Bose-Einstein. El desarrollo de más seres y láseres fue posible puesto que los fotones de la luz son bosones. 3. La función de onda cuántica que describe sistemas de bosones es simétrica respecto al intercambio de partículas. Por el teorema de spin estadística, por el teorema spin estadística sabemos que la segunda y tercera característica son consecuencia necesaria de la primera. Algunos bosones, aunque se compartan como bosones, de hecho están compuestos de otra partícula. Por ejemplo, los núcleos de átomos de helio, bajo ciertas condiciones, se comportan como bosones aun cuando están compuestos por 4 fermiones, que a su vez no son elementales cuando son examinados en experimentos de muy alta energía. Jefe, ¿me puede engrandar un poquitico la imagen? Es que casi no, pero me toca. Ahí, sí, señor.
Discusión. Todas las partículas elementales son bosones o fermiones, dependiendo de si su spin es entero o semientero. En física de altas energías y de partículas se dice que los bosones son los mediadores de fuerza o partículas portadoras de las interacciones fundamentales, puesto que los campos electromagnético, electrodébil, fuerte y presumiblemente el gravitatorio están asociados a partículas de spin entero. De hecho, la descripción cuántica de las interacciones fundamentales mencionadas consiste en el intercambio de una partícula que será siempre un bosón virtual. Así, la interacción de dichos bosones virtuales con fermiones reales es lo que da lugar a dichas interacciones o fuerzas fundamentales. El alcance de dicha interacción en general viene dado por la masa de las partículas intercambiadas. A los bosones involucrados en dichas interacciones se le denomina bosones Gauss. Estos son los bosones W y Z para la interacción débil, los gluones para la interacción fuerte, los fotones para la interacción electromagnética y el hipotético gravitón para la interacción gravitatoria. Las partículas compuestas por otras partículas como los protones, los neutrones o los núcleos atómicos pueden ser bosones o fermiones dependiendo de su spin total. De ahí que muchos núcleos sean de hechos bosones hasta que el número de fermiones que componga esa partícula sea par para el sistema compuesto sea un bosón. Así, la mayoría de los elementos tienen isótopos, que serán fermiones. Es el caso del helio 3, o bosones como el helio 4. El deuterio es también bosón, sin embargo, sus vecinos protio y tritio son fermiones. Mientras que los fermiones están obligados a cumplir el principio de exclusión de Pauli, no pueden haber más de una partícula ocupando un mismo estado cuántico. No existe dicha exclusión para los bosones. Hecho, pueden ocupar estados cuánticos idénticos. El resultado de esto es el espectro de un gas de fotones a cierta temperatura de equilibrio. Posee un espectro de Planck. Ejemplo de ello son la radiación del cuerpo negro o la radiación del fondo cósmico de microondas. Testigo que nos remonta al universo temprano. El trabajo con láseres, las propiedades de superfluido del helio 4 y la reciente formación del condensado de Bose-Einstein son todos consecuencia de la estadística de los bosones. La diferencia entre las estadísticas bosónicas y fermiónicas es solo apreciable en grandes densidades, cuando las funciones de onda se superponen. A bajas densidades, ambos tipos de estadística se aproximan a la estadística de Maxwell-Boltzmann, donde ambos tipos de partículas se comportan clásicamente. Ok, perfecto, Mónica. Felicitaciones, tienes una buena capacidad de lectura. Veo que Gracias, incluso jefe. frente a las palabras que son complejas, te adapta, su cerebro se adapta rápidamente para la pronunciación y ves que en la medida que vas avanzando le vas tomando el hilo a las palabras y se va poniendo más fluida la lectura. Eso es excelente. Eso indica que tienes una buena capacidad lectora. ¿Ya? Ahora, tendríamos que evaluar la capacidad de vincular, ¿no?, el texto nuevo a lo que nosotros ya tenemos presente, o sea, lo que conocemos hasta ahora en física de bosones. Tal vez puede ser muy poco porque de este tema casi no se habla. Este tema incluso se reduce prácticamente a un lenguaje técnico científico, pero no está muy alejado de nuestras realidades, por cuanto los bosones son uno de los tipos básicos de partículas elementales. ¿Cuál es la otra partícula básica de las partículas elementales? Los bosones eran unos. ¿Y cuáles eran los otros? Nos hablaban de los fermiones. Muy bien. Buena retentiva. Excelente. Los fermiones. Bosón y fermión. Hay un principio que bueno, ya esto es física, pero vamos a tratar de abordarlo así porque no tengo otra manera.
hay un principio que es el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que una partícula elemental no puede ocupar su espacio físico, o sea, su espacio y su espacio-tiempo también, ¿no? O sea, es físico-temporal. No puede ocuparlo otra partícula. O sea, el fermión está ahí y ahí no puede estar nada más. Ese se llama el famoso principio de exclusión de Pauli. Pero el bosón nos dice que no tiene esa característica, ¿cierto? Nos dice que el bosón puede ocupar espacios cuánticos idénticos a otros. ¿Cómo así? O sea, estamos hablando de que la materia, porque en sí el bosón sería materia, a un espacio obviamente muy reducido, pero puede estar en dos lugares a la vez o puede haber dos cosas en el mismo lugar al mismo tiempo cuando la física nos dice que no. Pues eso es cuántica y al parecer los bosones sí lo hacen. Por eso son considerados partículas básicas dentro de las partículas elementales. O sea, partículas elementales hay muchas. Ejemplo, fotón es el que nos llega del sol aquí, la luz, que trae además calor. Un fotón está cargado de energía y de color. ¿Ven? Ya hablábamos el otro día de los colores. Ese fotón no tiene protones, neutrones, electrones. No, es una partícula como ellas. ¿De qué está hecho el fotón? No, no sabemos. No sabemos. Se ha estudiado mucho, pues, y para eso existe una máquina que se llama el colisionador de hadrones. Hadrones serían estas partículas, los bosones, los fermiones y las otras partículas elementales, como electrones, ¿sí? Y en ese campo, en ese experimento, que son muy grandes, hay uno en Suiza, es enorme, es el más grande, ese gran colisionador de hadrones, el LHC, Long Hadron Collider, por sus siglas en inglés, pone a circular partículas casi, ¿no? A la velocidad de la luz y casi a la temperatura en la que se encontraba el universo en sus inicios, una temperatura bajo cero, pues muy alta, y los golpea unos contra otros. Ese golpe produce obviamente su destrucción. ¿Han escuchado de la famosa lanza y el escudo del dragón, que eran indestructibles en una historia mitológica griega? Pues bien, dicen que la única forma de destruirlas a ambas era chocar las dos. Y así, bajo esa teoría, mire, bajo un mito, los científicos dicen, pues, ¿y si chocamos un electrón con otro electrón y surgen los famosos colisionadores de partículas? Las chocan y hay computadoras magnéticas alrededor de ese choque que absorben información cuántica. Oiga, y esto es increíble. Eso nos ha permitido descubrir cientos de partículas. O sea, rompemos algo y sabemos que está hecho de algo más. Y rompemos eso y está hecho de algo más. Así se ha llegado a descubrir el más famoso de los bosones, que es el bosón de Higgs. ¿Por qué es famoso? Porque Higgs, un físico, predijo que existía haciendo cálculos matemáticos. Dijo, esta partícula existe, no la vemos, no la tenemos, no, todavía no la hemos descubierto, pero existe. Oye, ¿cómo eso es posible? Científicamente hablando, se puede cuando tus cálculos matemáticos son así de exactos y entregan resultados que nunca arrojan infinitos, porque el resultado del origen del universo lastimosamente siempre nos arroja un infinito, por eso no han podido llegar a encontrar el origen del universo, porque la fórmula me da infinito, entonces no hay manera, no hay manera. ¿Cómo romper ese estado del infinito? Pues ellos utilizan fórmulas de tal manera que deben ser coherentes con por ejemplo, estas leyes como la exclusión de Pauli y otras leyes como la relatividad general, que no pueden romperse, porque simplemente no se permitiría. Sin embargo, cuando se descubre el famoso bosón de Higgs, pues esto fue un gran salto para la ciencia porque se dice que a través del cálculo matemático llegamos primero a él antes de
haberlo descubierto. Entonces, por eso es importante el cálculo matemático en física. Y dirán, pero bueno, ¿y eso para qué nos sirve? ¿Eso para qué es importante? A mí lo que me importa es que me rebajen en este momento el IVA. A mí qué carajo me importa el bosón de Higgs. Pues resulta y pasa que si el ser humano logra encontrar la partícula divina, podría decirse que se ha convertido en lo que siempre ha buscado, el origen de todo, Dios. Por eso se le conoce al bosón de Higgs como uno de los precursores de la partícula divina. Cuando podamos y aprendamos a manipular la materia en su estado cuántico, en adelante todo será posible. Teletransportación, mejor dicho, viaje en el tiempo, creación de materia, destrucción de materia, o sea, todo lo que quieran. Ya no habrá escasez de alimentos, ya no habrá fin del mundo. Podríamos hablar incluso de vida eterna. A ese nivel, a ese nivel es la ciencia. Sabemos que el planeta Tierra tiene menos de 5,000 años de vida. 5,000 millones de años. Perdón, 5 millones de años. Se me fue la cifra, 5,000 millones de años. 5,000 millones de años. ¿Qué es la vida que le queda a nuestra estrella? Porque si nuestra estrella se acaba, adiós vida. Obviamente, el planeta desaparecerá con la estrella, porque se va a convertir en una gigante roja, nos va a absorber, nos va a calcinar y obviamente, pues, destrucción, ¿no? Entonces, ¿qué busca el ser humano? Tiene que buscar la manera de viajar o en el tiempo o en el espacio, porque si nosotros intentamos viajar en el espacio, sabemos que un planeta que pueda albergar vida, al menos cercano, no es posible. Marte podría ser una gran opción, por eso intentan colonizar ese planeta para poder luego irnos a vivir allá, porque aquí ya no va a haber, ¿sí? Hay otras lunas en Júpiter y hay otras. Pero para poder llegar allá necesitamos sí o sí de la física. No hay otro camino. Por tanto, la física es la ciencia madre. Si solucionamos los problemas de la física, podemos solucionar los problemas de la política, de la sociología, de la psicología, de la medicina, de la geografía, de todo, incluso de la misma historia. ¿Por qué razón? Porque la física nos puede llevar a develar todos los secretos que están ocultos a nuestra mente, que se han perdido en el tiempo, datos increíbles. Por eso esta partícula, así como tan pequeña, es tan importante. ¿Ven? Los físicos se matan en esta tarea, es una tarea colosal, heroica, no buscan fama, no buscan dinero, no buscan volverse famosos en YouTube, no. Los físicos buscan conocimiento para la humanidad. Creo que es de las tareas más desinteresadas que pueden haber, porque todo lo que tienes que estudiar realmente es enorme. Para saber que al fin de cuentas vas a ser un simple nerd, así lo dice la humanidad, ¿no? Porque es indiscutible. Todo mundo conoce a Shakira. Todo mundo conoce a Shakira. En China, en Japón, en el África, en donde quiera que vayas. Conocen a Shakira. A Maluma. Son colombianos. No quisiera hablar mal de los colombianos, pero bueno, su aporte comparado realmente con los físicos es nada, es nada. Que hagan una fundacioncita por ahí, pues les sobran millones. Y su éxito, listo, por su esfuerzo y todo eso, pero en realidad, o sea, ¿qué le han dado a la humanidad? Nada, nada. ¿Ya? Comparado con lo que hace un físico. Pero si yo les preguntara, por ejemplo, ¿conocen ustedes a Javier Santaolalla? ¿Han escuchado siquiera hablar de Javier Santaolalla? ¿Quién lo ha escuchado?
Porque si les pregunto Shakira, Maluma, todo el mundo me va a decir que sí, ni pregunto. Pero Javier Santaolalla, ¿quién lo conoce? Sin googlear. Silencio absoluto, ¿cierto? Bueno, la humanidad es eso. Por eso tantos problemas. Por eso tanto atraso. Porque es culpa de nosotros mismos. Mire, no conocer a un personaje que participó en el experimento o el descubrimiento del bosón de Higgs ya hace eco en nuestras vidas. Y si no, asómense a la calle y vean cómo está esto un desastre. Échenle la culpa a no conocer de ciencia. Es que no hay otra explicación. No hay otra explicación. Si nosotros tuviésemos un presidente científico, qué maravilla sería esto, ¿no? Si sus profesores se preocuparan más por conocimiento que por política, pues esto sería algo absolutamente diferente. Si la gente se preocupara más por leer, por estudiar, por aprender un poquito más, un poquito, así como lo están haciendo ustedes ahorita, créame que el mundo sí sería un paraíso. Algo absolutamente diferente a lo que conocemos de guerras, de protestas, de masacres. No habría tanta ignorancia. Pues bien, Javier Santaolalla es otro youtuber que quería presentarles hoy. Digamos que soy como un difusor de difusores. Ellos son difusores del pensamiento y del conocimiento. Yo les he dicho a ustedes, como decía Nikola Tesla, no me preocupa que me roben mis ideas, me preocupa que no las tengan. Estos científicos son iguales. Ellos están preocupados porque tú no tienes esas ideas y quieren que las tengas. Pues bien, veamos a Date un Blog. Aquí está, me aparece entre los primeros resultados de búsqueda porque yo ya lo he buscado. Date un Voltio es del mismo canal de él, o sea, lo hace el mismo personaje, pero es un poco más técnico. Pero aquí está, Date un Blog. La forma como explica es genial, te explica de muchas cosas, de fantasmas, pero todo con física porque es un físico, es un ingeniero físico. Bueno, aquí habla de Michio Kaku. Miren el personaje, creo que tal vez si lo han escuchado, a Michio Kaku, él también lo explica. Tiene demasiados videos, tiene cientos de videos, demasiados experimentos. Supuestamente la nave alienígena que estaba rondeando nuestro planeta, por ahí lo explica, muchas cosas que tal vez uno ni sabe, ¿no? Veamos, mire este concepto aquí, este video. Estuve a punto de verlo porque admiro mucho a Guardiola. No soy fanático del fútbol, pero Guardiola, Pep Guardiola me parece un líder especial y espectacular. Pep Guardiola, ¿y qué quiere? Quiere 4 astrofísicos en, en este equipo, ¿no? No sé, creo que es el Manchester City. Debe ser, ¿no? El Manchester City. Entonces, se va a llevar a 4 físicos para allá. O sea, el hombre ya sabe. ¿Saben por qué? Porque Pep Guardiola es un genio. El tipo lee mucho. ¿Ya? El tipo lee mucho. Entonces, él es Javier Santaolalla. Ah, bueno, no había, dice el compañero, había visto los videos, pero no sabía el nombre. No, listo, no importa, ¿no? Pero ya lo tenía presente y eso es importante. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de la famosa teoría de cuerdas. Muchos ni siquiera saben, esta teoría de cuerdas fue la que hizo a Hawking reflexionar. Le hizo que Hawking pensara que estaba equivocado. ¿Ven? Y finalmente, la teoría de cuerdas es la teoría en este momento más aceptada frente a el tema de las partículas. Lo explica de una forma muy pasiva, digámoslo así, en términos técnicos de ciencia, porque tú lo escuchas y entiendes. Esa es la ventaja, ¿no? Habla de la Tierra plana, dice yo creo en la Tierra plana, pero eso es un sarcasmo, obviamente es físico, él sabe que no es plana, ¿sí? Cristales de tiempo, este video me gustó muchísimo. El Einstein de nuestra era, este es un argentino, ¿no? Que realmente está revolucionando el pensamiento, la física. El test imposible, en el que va a ser que, o sea, ninguna de estas preguntas que elijas es correcta al final.
tú mismo te contradices. Este video habla, por ejemplo, de una paradoja, ¿ya? De una paradoja. Habla algo también de la vida personal, algunos trucos para aprobar exámenes, véanlos, véanlos, yo lo veo y yo se los enseño. Y muchos de los que él dice, yo ya se los he enseñado a ustedes. Ya se los he enseñado a ustedes. Bueno, habla de la quinta fuerza, que fue el último descubrimiento que está poniendo en jaque lo que sabemos de física. O sea, si esto resulta ser verdad, lo sabremos en el 2022. Si esto resulta ser verdad, créanme, muchas de las cosas que conocen de física se van a ir abajo y ustedes ni siquiera las conocieron, o sea, van a quedar más atrasados de lo que estábamos, ¿no? Esta secuencia Fibonacci y el chocolate infinito, las paradojas que van a hacer que dudes de muchas cosas son geniales. Bueno, veamos de acuerdo a la gravedad, es muy corto y vean nada más el formato. Hoy les voy a mostrar un truco para perder peso de forma rápida y eficaz. ¿Vamos? Pulsamos el 0. 73 kilos. He bajado de peso. He bajado de peso. Y al contrario pasa cuando subimos. ¿Qué está pasando aquí? Pues la verdad esto no es nada nuevo, es simplemente inercia. Esa tendencia que tenemos a mantener nuestro estado de movimiento, que ocurre cuando el ascensor acelera o desacelera. Es una fuerza de inercia que restará o sumará su parte al peso según cuál sea la dirección. Subiendo, bajando. Que será mayor cuanto mayor sea la aceleración o desaceleración del ascensor. De hecho, si te fijas, la sensación de peso es muy similar al empuje que sientes contra el respaldo de tu asiento cuando un coche acelera, o esa fuerza que hace que te vayas de boca cuando el bus frena. Es una fuerza de inercia. ¿Ves cómo parece haber una relación entre gravedad y movimiento? Es lo que se conoce como principio de equivalencia y es el punto desde el que partió Albert Einstein para construir su relatividad general. Vamos a verlo. Poco después de que Einstein terminara su teoría de la relatividad especial, se enfrentó a un nuevo reto. La teoría de la relatividad especial es una teoría del movimiento, el espacio y el tiempo sin gravedad. Había que dar el siguiente paso, incluirla, lo cual se veía como una tarea monstruosa. Pero más tarde, Albert Einstein tuvo lo que reconocería más tarde como la idea más feliz de su vida. Parece ser que al caerse en una silla sintió durante unos segundos esa sensación de ingravidez que nos da cuando nos caemos de algún sitio. Ahí Albert Einstein dio con la clave. Si movimiento acelerado y gravedad son equivalentes y el movimiento acelerado produce una curvatura del espacio-tiempo, ¿será que la gravedad no es más que el producto de la curvatura del espacio-tiempo? A Einstein le llevó casi 10 años desarrollar completamente estas ideas, muy en parte porque desconocía las matemáticas que eran necesarias para transformar esta idea en teoría. Por suerte, el matemático Bernard Riemann ya había desarrollado esta teoría 100 años antes y su amigo Marcel Grossman le puso sobre la pista. Fueron durísimos años de trabajo hasta que finalmente completó la teoría. Por fin, hoy queremos entender muy bien cómo opera la gravedad. La aceleración de la gravedad es debido a que el espacio está curvado por la presencia de la Tierra, pero no hay ninguna fuerza, nada está tirando de ti. La Tierra curva el espacio y es el espacio curvo el que hace que tú te aceleres. El movimiento natural de un cuerpo en un espacio curvado es acelerar. De hecho, en un movimiento de caída libre sientes una sensación de ingravidez, no sientes gravedad, no pesarías nada. Te estás acelerando no porque haya ninguna fuerza sobre ti, sino porque el espacio está curvado. En cambio, en la superficie de la Tierra sentimos un peso. Este peso es una fuerza de inercia ante el movimiento natural de aceleración debido al espacio curvo. Vamos, la Tierra te está frenando ante tu movimiento natural, el de caída libre. Es la misma fuerza de inercia que sientes cuando el ascensor se frena. El peso no es más que una fuerza de inercia. Para entenderlo, fíjese por ejemplo en los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional. Decimos que allí no hay gravedad. ¡Mentira! Si lo calculan, la gravedad en la Estación Espacial Internacional es algo así como el 80% de la gravedad en la Tierra. Entonces, ¿por qué parece que se mueven sin gravedad?
que le pasa a los astronautas es lo mismo que te pasaría a ti si te tiras por una ventana. ¿Qué se escacharra? No, que estarías en un estado de caída libre. Es que no sé lo que estoy diciendo. Escacharrarse es... Al caer no sienten su propio peso, por eso sienten ese estado de ingravidez. No es que no tengan gravedad, es que no la sienten porque están cayendo. Es el movimiento natural de un cuerpo en un espacio curvo. Y esto de que un cuerpo en caída no siente la gravedad es muy fácil demostrarlo con un experimento, así que vamos a por ello. He llenado esta garrafa de agua y le he hecho algunos agujeros. Al darle la vuelta a la garrafa, el agua saldrá por los agujeros debido a su propio peso. Pero si la lanzo desde una altura, en ese momento que está cayendo en caída libre, al no sentir su peso, el agua dejará de salir por los agujeros, ¿verdad? ¿Lo probamos? ¡Vamos! A darle la vuelta. Ya. Y es así como opera la gravedad según la relatividad general. Ahora toca limpiar. Así que ya lo tienen. La gravedad es ese movimiento acelerado natural que ocurre en un cuerpo que está en un espacio-tiempo curvado. Y el peso es una fuerza de inercia como reacción a ese movimiento natural de caída libre en un espacio-tiempo curvo. Si quieren saber un poquito más sobre estas cosas, les recomiendo este vídeo que hice en mi canal principal de Date un Voltio. Pues ya sabes, puedes pensar en todas estas cosas cada vez que te subes a un ascensor y notas que tu cuerpo pesa un poquito más de lo normal. Para adelgazar, te recomiendo comer menos y hacer más ejercicio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, ahí algo de física. Obviamente explicar la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, un poco complejo para hacerlo en un video tan corto, ¿no? Pero pretende darnos una idea de cómo estos genios llegaron a concebir ideas tan grandes solamente por una pequeña caída de una silla. Experimentar esa caída para Einstein fue el inicio. Así como existe el mito de que le cayó una manzana en la cabeza a Newton, pues también existe, ¿no?, ese concepto. No se sabe sería real o no, pero él experimentó esa situación y tal parece surge de eso. La gravedad está determinada también como una fuerza, pero hay una partícula en esa fuerza. Tal parece, pues, es el gravitón. Si conociéramos el principio del gravitón, cómo funciona, sus leyes, su comportamiento, su forma, su espacio-tiempo, ¿no creen que podríamos jugar con la gravedad? O sea, imagínense ustedes unos zapatos diseñados con gravitones, pues naves diseñadas con esto, ¿no? Pues ese sería increíble. Por esa razón se intentan estudiar cada una de las partículas fundamentales. ¿Ya? Y hay personajes como él, es un difusor. El canal se llama Date un Blog, ya casi son 2 millones de suscriptores, excelente. Ojalá ustedes también se suscriban. Yo estoy suscrito al canal porque aprendo mucho de él. Y así hay muchos canales que pueden ayudarles a ustedes a conocer más de la física, ¿no? Por ejemplo, acá explica cómo afecta la gravedad del tiempo, de dónde viene la gravedad. La gravedad no es una fuerza y, bueno, varios conceptos, por ejemplo, hasta la entropía, ¿no?, que necesitan para ir entendiendo un poco más de física. Mire, cuando una persona se vuelve matemática y física, es imposible que cualquier otro intente engañarla. Nadie podrá engañarla. Es muy difícil. Es muy difícil que puedan engañarle. ¿Por qué razón? Porque estos principios que rigen el comportamiento y elemental, ¿no?, pues van a hacer que pueda llevar una vida mucho más
ordenada, sin engaños. ¿Por qué no enseñan esto en los colegios? Ya saben. Los gobiernos ni los profesores que hacen parte del mismo sistema quieren genios, no quieren pensadores. Al contrario, quieren gente obediente. Por eso, ese sistema de control prusiano. Siéntate, cállate y hasta tienes que pedir permiso para ir al baño, ¿no? Entonces, ese sistema de control, muy arraigado a todo nuestro sistema, es de obediencia. Y si usted se da cuenta, muchos de los seres humanos obedecen al sistema ciegamente, hasta que descubren un pedacito de la verdad y pretenden tratar de cambiarlo, pero con disturbios. No creo que sea la manera. Entonces, por el conocimiento, por la lucha de la verdad, ¿no? De ahí resultará la justicia, de ahí resultará la esencia de todo. Todo lo que nosotros creemos es equilibrio. La famosa entropía. Bueno, muy bien. ¿Qué opinan entonces? Mire, de estas dos formas de aprender que utilizamos hoy. La clase era enseñarles a leer. Lo hicimos con esto, pero sé que al ver el video y al leer el texto, se aclara un poco más el concepto que teníamos de ello. Y entonces se crea algo que se llama curiosidad. Y esa curiosidad te va a llevar a dar clic aquí. El principio de exclusión de Pauli, saber qué es, ¿no? Saber qué es. Y esto a más y a más y a más, y a la mecánica cuántica y al estado cuántico, en fin. Al gravitón, al fotón, al spin, ¿no? Como propiedad física de medida que trae propiamente cada partícula. Más de los bosones, en fin, de los fermiones, ¿ya? En fin. Esa curiosidad te va a alentar por la lectura, por querer conocer más, por querer saber más, y ya después de que entres a ese mundo, ya no quieres salir. Todo quieres saberlo, todo lo preguntas, todo te causa curiosidad, todo se convierte ahora en un mundo como más grande. Es como si se hubiera abierto una ventana hacia el infinito y yo hubiese vivido todo tiempo encerrado en esa casa. Y vimos también el otro video de la pandemia y vimos que realmente el mundo antes y ahora no tiene casi diferencia, los mismos comportamientos, y sería así incluso antes de eso. Entonces genera también duda, pero viendo el video y leyendo, entendimos un poco más. O sea, se aclaró. Lo importante es que ya la lectura no se vuelve tediosa, aburrida. Y así cuando lleguen a su examen y sale algo como esto, o parecido, o relacionado, ustedes van a tener herramientas poderosísimas. Sobre todo la confianza que les da el hecho de saber un poquito más que los demás. Los posiciona, les da un podium antes de conocer los resultados de su examen. Ustedes tienen que saber que pasaron el examen cuando desarrollan cada pregunta. Ahí tienen que saberlo. Por eso, cuando presenten su examen al siguiente día, yo les voy a preguntar cómo les fue. Y ya tienen que saber cómo les fue. Tienen que saber si pasaron o no pasaron. Porque de lo contrario, no habrá servido entonces el sistema. Si me dicen, no sé cómo me fue, quiere decir, no sirvió. No sirvió. Tendrá que buscar otro profesor, tendrá que repetir el proceso. No sé, pero entonces no le sirvió. Bueno. ¿Queda alguna inquietud? ¿Queda alguna pregunta frente a esta nueva manera de leer que estoy tratando de inculcar